Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 46 al 52. ¿Quién no ha escuchado la historia de Bartimeo? Yo me acuerdo que en las campañas evangelísticas donde estuve, siempre se predicaba esta historia de Bartimeo. Y en ese momento no me imaginaba que en algún momento también me tocaría exponer acerca de la vida de este hombre. Así es que me sentí un poco así, como con sentimientos encontrados tuve. Porque en las campañas evangelísticas antes escuchaba que se predicaba de Bartimeo y nos invitaban a tirar nuestra capa, ¿verdad? Y a acudir al llamado de Jesús. Así es que, hermanos, esta porción de la Escritura, cada porción de la Escritura, tiene un potencial tremendo de cambiar nuestra vida, de cambiar nuestra actitud, de salvarnos. ¿Cuántas personas se ha salvado? Ha acudido a la fe en Cristo por medio de esta historia registrada en este Evangelio. Y vamos a darle lectura y después vamos a ir versículo por versículo analizando la historia. El ciego Bartimeo recibe la vista. Versículo 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Como sorprendiéndose de esta persona: te está llamando, te escuchó. Entonces, él arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y yo me hacía la pregunta esta semana: si Jesús me preguntara hoy, ¿qué quieres que yo haga por ti?, ¿qué le respondería yo? Y el ciego le dijo: Maestro, dame una posición. No, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Una de las características de los milagros bíblicos es esto, que es instantáneo, no hay ninguna duda. Y seguía a Jesús en el camino. Y en el relato de Lucas, el relato paralelo, dice que seguía a Jesús glorificando a Dios. Lucas añade esa parte. Hasta aquí, el flujo de pensamiento, los que han seguido la serie se van a dar cuenta, el flujo del pensamiento de la narrativa de Marcos iba enfocado en el viaje que Jesús estaba haciendo con destino ¿a dónde? ¿Dónde se iba Jesús? A Jerusalén. Ahí estaba enfocado la narrativa de Marcos hasta el momento, donde Jesús sería crucificado, como él mismo venía advirtiendo a sus discípulos. Ya era la tercera vez que Jesús le estaba diciendo: me van a matar, me van a humillar, yo voy a ir a Jerusalén, voy a morir. Lo normal sería que Marcos pase a relatar directamente la entrada triunfal de Jerusalén, que comienza en el capítulo 11. Ustedes pueden mirar ahí. Más aún teniendo en cuenta el verso 45 del capítulo 10, que decía: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Antes de eso, Marcos registra, antes de entrar a relatar la entrada triunfal de Jerusalén, Marcos registra, inspirado por el Espíritu Santo, una historia de sanidad. La del ciego Bartimeo. Y pareciera como que no tiene sentido
Y yo le desafío a leer el capítulo y como que está fuera del lugar esta historia. Como que no está en el lugar donde debería estar, porque lógicamente parece que ya debería comenzar a relatar la entrada triunfal de Jerusalén, de Jesús. Pero antes de eso se mete esta historia entre medio. Pero la historia de Bartimeo, hermanos, está exactamente donde tiene que estar. Exactamente donde tiene que estar en la Biblia. Y tiene un propósito. Todo lo que en la Biblia encontramos, una historia, y el lugar donde está, tiene un propósito. Nada es casualidad en la Escritura. Y la pregunta que conecta esta historia con la anterior, ¿se acuerdan? Siervo de todos, era el título del anterior mensaje. La pregunta que conecta esta historia con el anterior es la misma pregunta que Jesús le había hecho a Juan y a Jacobo en el versículo 36. Miren ahí, versículo 36. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué queréis que os haga? Maestro, quisiéramos que nos pidieras todo lo que te pedimos. Y Jesús dice, ¿qué queréis que os haga? Cuando ellos se acercaron a Jesús con una petición súper egoísta, pidiendo posición, pidiendo ser los primeros sobre sus hermanos, los apóstoles. Esta historia que veremos hoy, hermanos, Jesús le dice la misma, o sea, le hace la misma pregunta a Bartimeo, y vean la diferencia. ¿Qué deseas que haga por ti? Misma pregunta, con una respuesta totalmente diferente. Una fue denegada. La primera pregunta cuando él hace, denegada. La segunda fue respondida positivamente para Bartimeo. ¿Qué deseas que haga por ti? ¿Dónde estuvo la diferencia, hermanos? ¿Por qué a unos sí y por qué a otros no? Los discípulos pidieron puestos. Los discípulos pidieron reconocimiento. Pidieron añadiduras. Pidieron egoístamente, como dice Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. En cambio, Bartimeo solo quería una cosa: que recobre la vista, Señor. No estaba pidiendo puestos. No estaba reclamando sanidad. No estaba diciendo, Señor, ¿por qué nací así? Sáname. Mis hermanos, ser cristiano, y escucha bien, porque a veces esta palabra, yo soy cristiano, está tan aguado, está tan desvaluado, que cualquiera lo dice. Ser cristiano, hermano, ser discípulo de Jesús, es tener la capacidad de detenernos en nuestro caminar diario a servir a personas como Bartimeo, que no tiene cómo devolvernos el favor. Que no te pueden devolver el favor. Podrías pensar en algo o en alguien en este momento, en nuestra ciudad o en nuestra iglesia, que está necesitando y que no, si yo le ayudo no me va a devolver el favor. Mientras que Jacobo y Juan estaban detrás de los puestos. Y mientras que el que merecía ser servido por sus criaturas, Dios hecho hombre, servía a la gente más baja de su sociedad. De manera que esta historia, mis hermanos, está acá para ilustrar lo que Jesús ya venía enseñando, que era lo que él venía enseñando en el texto anterior. Tratemos de conectar cada historia. Que cualquiera que quiera ser grande
sea siervo de todos. Una de las razones por las cuales la historia de Bartimeo se cuenta es para que Jesús ponga en práctica lo que él mismo había enseñado. El grande, el Hijo de Dios sirviendo a lo más bajo. Este milagro de sanidad que Marcos introduce también es una ilustración de la miserable condición de la raza humana, que hizo necesaria la venida de un Salvador, pero también, hermanos, la increíble disposición de Jesús de venir a salvarnos de nuestra miseria. Más que una historia de sanidad, esto es una historia que ilustra la ceguera espiritual, la condición espiritual de toda la raza humana. Toda raza humana sin Cristo está ciego. Está ciega. Vamos a dividir este relato en 4 pequeños actos para que podamos digerirlo mejor. Y vamos a dividir eso entonces en 4 partes. Y la primera titulé una petición basada en una necesidad real. Una petición basada en una necesidad real. Veamos el verso 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, y yo quiero que ustedes se imaginen la escena. Yo quiero que usen el cerebro. Yo quiero que se metan en la historia. Eso es lo que hace la predicación expositiva. Tratar de introducir al que escucha en la historia, para que viva y escuche lo que está pasando. Dice, una gran multitud. Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y cada vez que leo este versículo hay una música que siempre me viene en mente, porque me pasé escuchando esa música antes, cuando me convertí recién. No me acuerdo el nombre de la banda, pero estos días estaba buscando. Recuerden, hermanos, que Jesús va camino ¿a dónde? A ver si pusieron atención. A Jerusalén. Va camino a Jerusalén, pero tenía que pasar primero por Jericó, que se encontraba a unos 33 kilómetros al noroeste de Jerusalén. El hecho de que Jesús estaba siendo seguido por una gran multitud mostraba la gran popularidad de Jesús en ese momento. Pero recuerden que la mayoría de esas personas fueron los que gritaron después crucifíquenle. Así que el Señor se dirige, imaginen, a un montón de personas. Para entrar en la historia, como dije, tenemos que hacer uso de nuestra imaginación. Imaginen un montón de personas acompañando a Jesús. Un montón de personas acompañando a Jesús en las secas y polvorientas calles de Jericó. Polvaredas y cuejina, caminando, acompañando a Jesús. Es en este escenario que cruzan al salir de la ciudad de Jericó, por donde un hombre ciego estaba sentado y mendigando. De paso, Marcos es el único que menciona el nombre del mendigo. Lucas, Mateo no menciona el nombre. Y el dato es importante, hermanos, porque hasta ese momento esta persona era un total desconocido. Era un ciego más, al que no le importaba a nadie. Imaginen que en esa época había muchas personas ciegas. Y no solamente ciegas, sordas, mudas, de todo tipo de enfermedades. Hay una historia, hermanos, que dice que Bartimeo, una historia extra bíblica, que Bartimeo llegó a ser un personaje muy importante en la iglesia de Jerusalén. Pero eso es una historia extra bíblica que se cuenta. No lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que Bartimeo era un ciego en la peor época de la historia. Hermanos, en cualquier época de la historia, ser ciego es
Es una desventaja importante y tenemos un hermano acá que puede decir con certeza que es cierto lo que estoy diciendo. En cualquier época, ser ciego es una desventaja en muchos aspectos. Pero en esa época, se consideraba a los ciegos como malditos por Dios. Imagínense. En esa época, la lógica que se manejaba era, ese está ciego porque fue maldecido por Dios. Y podemos corroborar eso en el Evangelio de Juan, capítulo 9, cuando los discípulos vieron un ciego y le dijeron: Señor, ¿quién pecó? ¿Pecó este o pecaron los padres? Imagínense la teología que se tenía detrás de esto. Y Jesús corrigió esa teología deficiente de sus discípulos. Porque no era así. Si era por eso, todos teníamos que nacer ciegos, ¿verdad? Si era por pecado. Esa era la forma de pensar que tenían en ese tiempo. De manera que Bartimeo no solo había tenido que vivir una vida muy limitada por su ceguera, sino que también una vida muy solitaria. Y yo quiero que ustedes hagan ese ejercicio. Yo hice estos días de cerrar un poco los ojos e imaginarte vivir así. Y así ponerte en el zapato de alguien que es invidente. Tenían una vida muy limitada, muy solitaria. Bartimeo estaba condenado a ser un mendigo toda la vida. Un hombre a quien muchos veían como un abandonado por Dios. Hasta ese día que escuchó que Jesús pasaba por Jericó. Él podía escuchar el bullicio. Imagínense, hermano, hagan el esfuerzo de imaginar el bullicio de la multitud hablando, riéndose a carcajada. Todo era alegría. En el pasaje paralelo de Lucas 18, dice que Bartimeo pregunta: ¿qué está pasando? Él escucha algo fuera de lo común está pasando. Y alguien le dice: Jesús de Nazaret está pasando por aquí. Y yo me imagino que él habrá dicho: no puede ser. Esta es mi oportunidad. Pues él había escuchado que este hombre sanaba enfermos y resucitaba muertos. De repente Bartimeo podía ver lo que mucha gente no podía ver: que este hombre era Dios. Porque para creer que él puede devolver la vista, él tenía que creer que este hombre era Dios. Un ciego dándose cuenta de lo que muchos, viendo, no podían darse cuenta. Versículo 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, un título, hermanos, despectivo, un título de insulto. Esto no era un halago: Jesús Nazareno. No, este era un título despectivo para decir. ¿Se acuerdan cuando uno de los discípulos dijo: encontramos al Mesías, Jesús de Nazaret? Y alguien dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y oyendo que era Jesús de Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y tuvo que haber hecho bastante esfuerzo por el ruido que rodeaba a Jesús. Obviamente Jesús lo podía escuchar porque Él es Dios. Esta era la primera vez en Marcos que se llama a Jesús con el título mesiánico. Y remarquen eso en su mente: Hijo de David era un título en mayúscula. Simplemente se le podía atribuir al Hijo de Dios, al Mesías.
Vean cómo él ya tenía la fe verdadera en su interior, porque él ya le llamaba a Jesús hijo de David. Él ya creía que ese Jesús en particular era Dios. Este título era un título mesiánico en referencia directa a la promesa de Dios, o que Dios le había hecho a David, que uno de sus descendientes se sentaría en su trono para siempre. Esa historia se cuenta en 2 Samuel 7. Hermanos, todos los judíos estaban familiarizados con este título. Cualquier judío que escuchaba hijo de David sabía que este título era un título mesiánico. Y que solo el Mesías se podía atribuir tal título. Por eso, ¿se acuerdan que los fariseos le decían a Jesús, ¿verdad?, que le llamaban hereje por llamarse hijo de Dios? Porque si vos no eras hijo de Dios y decías ser hijo de Dios, la pena era la muerte, porque era una herejía, era una blasfemia. Es más, escuchen, hermano, esto es muy interesante. Es más, en el texto griego de esta porción, ¿saben cómo aparece? Primero aparece el título y después el nombre. Primero, hijo de David, y después Jesús. Entonces, lo que significa que literalmente Bartimeo comenzó a gritar: hijo de David, Jesús, ten misericordia de mí. El énfasis estaba en el título. Bartimeo creyó que este Jesús era el Mesías, el enviado de Dios para establecer el reino. Y ustedes sabían, hermanos, que en esa época el nombre Jesús era un nombre común, como Juan, como Andrés, no sé. No todos los Jesús eran Mesías. Y cuando la multitud intentó callarlo, ¿qué pasó? Él gritó mucho más. Versículo 48. Y muchos le reprendían para que calle. Imagínense la insensibilidad de la gente. El pobre ciego tratando de llegar a alguien y personas que le reprendían. ¿Cómo podríamos traducir la palabra reprender? También es hacerle callar, ¿sí? ¿Qué es lo que vos querés? Alguien importante está pasando por acá, cállate. Pero él clamaba mucho más: hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo no estaba dispuesto a pasar tal vez la única oportunidad que él tenía para ser sanado. Y a diferencia de muchos, él no estaba demandando sanidad. No estaba declarando sanidad. Él estaba pidiendo, ¿qué cosa? Misericordia. Y esa es la forma correcta de acercarnos a Dios, pidiendo misericordia. Nunca le digas a Dios: hazme justicia. Porque eso es... Si Dios te va a hacer justicia, si Dios nos va a hacer justicia, nos tiene que enviar al infierno a todos. Misericordia. Él estaba pidiendo solamente, misericordia pide solamente a alguien que reconoce su necesidad. Este hombre estaba absolutamente arrepentido. Absolutamente arrepentido. No se sentía digno de exigir nada. Así que lo único que puedo pedir es misericordia. Muchas personas cuando están en medio de una gran desgracia, ¿qué dicen? ¿Por qué a mí? ¿Verdad? ¿Por qué me pasa esto a mí?
¿Qué hice yo para merecer esto? Y la verdad, hermanos, todos nosotros hicimos lo suficiente como para merecer no solamente desgracias en esta vida, sino merecer el infierno. Eso yo quiero que quede claro. Todos hicimos lo suficiente como para merecer el infierno. Bartimeo no estaba demandando sanidad, él estaba apelando a la gracia y a la misericordia. Él dijo: hijo de David, Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Y esto nos lleva al segundo acto que titulé Un Salvador que responde a peticiones y necesidades legítimas. Escuchen esto, hermano. Un Salvador que responde a peticiones y necesidades legítimas. Dios no es un tacaño cuando se trata de cosas legítimas que necesitamos. Versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Tal vez la misma persona que le quiso callar es la que le estaba diciendo: ahora te está llamando. Mis hermanos, Jesús te llama. Bartimeo, Jesús te llama, ten confianza. Mis hermanos, esto es increíblemente consolador. Escucha, esto es increíblemente consolador porque mientras la multitud mira al ciego como una molestia, Jesús lo mira como con compasión, con empatía. Y creo que Jesús habrá reprendido a aquellos que intentaban callar a este ciego. Yo creo que le habrá dicho: qué insensibles son, déjenle en paz, tráiganmelo. La multitud lo veía como una carga. Como un estorbo. Pero Jesús vio un alma necesitada. Y es lo que nosotros debemos ver a veces detrás de una persona miserable, detrás de una persona, independientemente de su situación social, económica, hay un alma detrás. Y esa alma está necesitada. Jesús vio un alma necesitada y una oportunidad ¿para qué? Para glorificar a Dios y para practicar lo que Él mismo había venido enseñando. Estaba enseñando: los grandes son aquellos que sirven. La otra razón por la que este relato es un consuelo para nosotros es que no hay, hermanos, ningún obstáculo que haga que nuestro Señor no escuche nuestros clamores legítimos. No hay ningún obstáculo, no hay distancia, no hay ruidos, no hay dolor. Si un hijo está clamando por una necesidad legítima, Dios lo va a escuchar. Dios lo va a escuchar. Y esta historia nos muestra esa realidad. Dice que había una multitud, probablemente miles, hablando todos al mismo tiempo. Era un gallinero ese grupo. Todos hablando al mismo tiempo. Hay un bullicio. Pero Jesús, en medio de todo esto, escuchó a Bartimeo y decidió detener toda la marcha que iba hacia Jerusalén. Es como si en ese momento se parara todo para Jesús. No, es como que en ese momento no existiera otra voz que del ciego. Y mandó parar toda la caravana, miles de personas, mandó parar por un ciego. Y nadie le daba importancia. Así es Dios, mis hermanos. Cuando un hijo suyo clama por su ayuda en oración. El Salmos 34:17 dice: claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Claman los justos.
Podríamos explicarlo como los justificados, porque nadie es justo sin Cristo. Claman los justificados por Cristo y Él los escucha. Bartimeo no era importante en Jericó. Era un mendigo ahí tirado, que dependía de la misericordia de la gente para comer. Pero era una persona necesitada de una intervención divina. Y lo poco que había escuchado de Jesús fue suficiente para despertar en él la fe salvadora. Él no había podido ver, pero él había escuchado las extraordinarias historias de este hombre sanando enfermos, levantando muertos, caminando sobre el mar. ¿Qué dice Romanos? Que la fe viene por el oír. Él había escuchado, él era ciego pero no era sordo. Esta historia también nos muestra que no necesitamos un protocolo complicado para acercarnos a Dios. Lo único que necesitamos es fe, es reverencia y nada más. Bartimeo simplemente clamó con un profundo sentido de necesidad y el Señor lo escuchó. Así de simple. Tampoco vamos a confundir a Dios con nuestro amigo, ¿no? Mi cuate. No. Tampoco es extremo. Porque Dios es Dios y nosotros somos hombres, criaturas. Debemos acercarnos a Dios con reverencia. No olvidemos que Jesús se dirigía a Jerusalén ¿para qué? ¿Para qué se iba Jesús a Jerusalén? Crucificado. Él pudo haber dicho, no tengo tiempo, voy camino para salvar al mundo, así es que no tengo tiempo para quedarme con un ciego acá. Salgan de mi camino. Pero puso en pausa el viaje más importante de su vida por un mendigo ciego. Y una pregunta obligatoria, hermanos, para nosotros, los cristianos. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a poner en pausa las cosas importantes de nuestro día a día para suplir una necesidad ajena? Nosotros vivimos en un mundo que corre. Impresionante. Si vos no corres, te quedas atrás. Y el sistema del mundo nos obliga a correr. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a poner en pausa las cosas importantes de nuestro día a día para servir a las necesidades de otros? A veces cuando nos cruzamos con alguien con necesidad, ¿saben qué decimos nosotros? Tenemos la tendencia de decir que se encargue otro. Que lo haga otro, que lo haga el gobierno. Para eso tiene Tecoponá, para eso tiene su sueldo. Yo ya tengo demasiados problemas, podemos decir. Y puede ser cierto. Demasiados problemas como para sentarme a consolar a otros. Yo necesito consuelo. Yo necesito ánimo. Y se me cruza una persona más desanimada que yo no tengo tiempo para eso. Pero no. ¿Quién dijo que para animar a otros vos tenés que estar animado? A veces, cuando vos estás desanimado, al animar a otro, te animas vos. O normalmente eso ocurre. Al final, tal parece que la actitud bondadosa de Jesús impactó a alguien que le dijo: ánimo, ten confianza, te llama. Y eso nos lleva a la tercera escena que titulé una respuesta inmediata al llamado de Jesús. Verso 50. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Esto fue inmediato. Cuando una persona ya está preparado para el evangelio, es lo que ocurre. No le dijo, dame un tiempo, me voy a ir a bañar primero, porque yo me imagino que este ciego apestaba. ¿Cómo me voy a presentar delante de Dios así? De ahí es que muchos dicen, ven como, ¿cómo dice? Tal como sos. Cierto. Pero una vez que venís a Jesús tal como sos, no tenés que quedarte tal como sos. Imagínate
La única cosa de valor que tenía Bartimeo la desechó para acudir al llamado. ¿Cuál era? Su capa, su abrigo. Esa capa era lo único que tenían los ciegos para dormir y resguardarse del frío y del calor. Sin embargo, él no dudó para deshacerse de él. ¿Cuántas cosas nosotros atesoramos, hermanos, y cuántas excusas a veces ponemos nosotros para no hacer algo por Dios, o no hacer algo por Jesús, o no hacer algo por alguien? Cuando uno entiende el llamado de Dios, todo lo demás pasa a ser irrelevante, sin importancia. Escuchen lo que decía el apóstol Pablo, ¿no? Todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y está hablando a una persona que tenía una trayectoria impresionante, académicamente, como rabino, como judío. Porque dice Pablo, yo descubrí el verdadero tesoro, Cristo Jesús. Comparando con todo lo que yo tengo, con todo lo que yo logré, comparando con Cristo, lo que tengo es basura. No hay ninguna cosa en este mundo por la que valga la pena perder a Cristo. Y yo quiero repetir esto. Acá nosotros tenemos jovencitos, adolescentes, jóvenes, adultos, niños. Ustedes tienen que saber ya esto, chicos. El mundo no les va a ofrecer nada que valga la pena para desechar a Cristo. Cristo es lo más importante que puedes atesorar en tu vida. Y el llamado más importante al que debes acudir. No hay ninguna cosa en este mundo por la que valga la pena perder a Jesús. Si Dios te está llamando a la fe y al arrepentimiento, deja lo que tengas que dejar para acudir al llamado más importante de tu vida. Y esto nos lleva a la cuarta y última escena que titulé Una petición imposible al Dios de lo imposible. Versículo 51. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Se acuerdan de la pregunta? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. La verdad, la pregunta de Jesús es como que está de más. Porque Jesús obviamente sabía que Bartimeo quería eso. Pero Jesús quería escuchar de su boca. Hermanos, Dios quiere escuchar de nuestra boca que reconocemos nuestra necesidad. Los padres que estamos acá sabemos que muchas veces nuestro hijo puede ser que esté teniendo hambre, ¿verdad? Pero queremos que nos pida. Y da gusto que nos pidan y nosotros le damos. Es por la misma razón, hermanos, que oramos. Oramos no para informarle a Dios sobre nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque Él ya sabe todo. La Biblia dice, antes que ustedes pidan, yo ya sé, yo soy un buen padre, yo sé lo que ustedes necesitan. Y entonces, ¿por qué Dios tengo que orar? Oramos para demostrar nuestra dependencia. Oramos para demostrar cuánto dependemos de este Padre nuestro. Oramos para atacar ese sentido de autosuficiencia que todos tenemos. De que yo puedo solo, de que yo no necesito de nadie. Un pecado que muchísimos cristianos atesoran en su corazón y que deben arrepentirse porque viven como autosuficientes, viven como su propio Dios, no dependiendo de nadie, no rindiéndole cuenta a nadie. Por otro lado, le hace la misma pregunta a este ciego que le hizo a Juan y Jacob para hacer un contraste, para hacer una comparación.
Los primeros reclamaron, ¿qué cosa? ¿Qué cosa era? Una posición. Pero este ciego solo quería una cosa. Quería ver, nada más. Él no estaba pidiendo nada que realmente no necesite. ¿Qué quieres que haga por ti? Bartimeo, de una forma tan sencilla, le dice en otra traducción, dice: mi rabí, mi maestro. ¿Cómo que mi maestro si nunca le vio? Que recobre la vista. Él nunca lo vio de forma física, pero él lo vio por la fe. Siempre lo vio por la fe. Él nunca vio ningún milagro en su vida. De hecho, nunca vio a Jesús hacer esos milagros, pero era tal su confianza en la veracidad de lo que él había escuchado de Jesús. Porque acuérdense que la fama de Jesús había recorrido toda la tierra. Él estaba tan seguro de la veracidad de esos relatos que se atrevió a pedirle algo imposible para la época, médicamente, que le devolviera la vista. Todo judío había crecido escuchando la profecía de que cuando el Mesías llegue, este iba a tener poderes extraordinarios de sanar enfermos y de dar vista a los ciegos. Eso pueden leer ahí en Isaías 61 y Lucas 4:18, donde hay una profecía que todo judío sabía que la marca del Mesías, la credencial del Mesías, iba a ser que este hombre iba a liberar gente de la esclavitud espiritual, de la ceguera, del parálisis. Y él había escuchado eso. Y Jesús le dio, hermanos, mucho más de lo que pidió. Verso 52. ¿Por qué digo que le dio mucho más de lo que pidió? Él pidió solamente la vista. ¿Qué más le dio Dios? Versículo 51, Jesús le dijo: vete. Para nosotros esta palabra es medio pesado, ¿no? Vete. Vete. O ve. Tu fe te ha salvado. ¿Qué él quería? Eso no quería ver. ¿Qué le está diciendo Dios? Estás salvo. Eres salvo ahora. Y enseguida recobró la vista. Él no solamente recobró la vista ese día de forma física, recobró la vista espiritual. Y dice: y seguía a Jesús en el camino. Bartimeo no solamente recibió sanidad física ese día, sino también sanidad espiritual. Bartimeo fue sano y fue salvo al mismo tiempo. En ese momento, Jesús había despejado de una vez y para siempre las tinieblas físicas y espirituales. Dice que al instante recobró la vista y comenzó a seguir a Jesús. Y como dije, en el pasaje paralelo de Lucas 18:43 dice: y le seguía a Jesús glorificando a Dios. Dos cosas, hermano. Dos cosas. Dos consecuencias naturales de alguien que nació de nuevo. Por eso es que yo no puedo creer cuando alguien dice que es cristiano y no puede hacer lo mínimo que un cristiano puede hacer. ¿Qué es lo mínimo que un cristiano puede hacer? Seguir a Jesús. Lo mínimo y lo máximo al mismo tiempo. Un verdadero discípulo, la marca de un nuevo nacido, seguir a Cristo y glorificar a Cristo. Hermanos, nosotros tenemos dos cosas nomás para hacer con nuestra vida después de Cristo: seguir a Cristo y glorificar a Cristo, glorificar a Dios.
Ese es el propósito de nuestra vida. Alrededor de ese eje puede girar un montón de cosas, puede girar un montón de ministerios, pero todo salvo está llamado a seguir a Cristo y a glorificar a Cristo en todo lo que haga. Como conclusión, es una total incoherencia decir que Cristo te salvó de tus pecados, que entiende su sacrificio por ti, pero al mismo tiempo te niegas a seguirle. Tengo familiares, tengo hermanos que en un momento me dijo, yo sigo a Jesús. ¿Y cómo seguís a Jesús? ¿Cómo yo sé que vos seguís a Jesús si no te congregas, no estás en ninguna iglesia? No, yo sigo a Jesús en mi corazón. No. En ese momento Bartimeo podía seguir a Jesús físico porque estaba entre ellos. Hoy nosotros, ¿cómo seguimos a Jesús hoy? Lo seguimos a través de su palabra y a través de su iglesia. En su iglesia, en comunión con nuestros hermanos. Somos un rebaño, no somos isla. La iglesia es un rebaño, es un grupo, es una comunidad. Y está diseñado de tal forma que nadie puede crecer fuera de ese círculo. Eso es algo que muchos necesitan entender. Un total incoherencia de muchos. Decir que Cristo le salvó de sus pecados, pero al mismo tiempo se niega a seguirle, se niega al compromiso con su iglesia, se niega al sufrimiento. Yo no voy a sufrir por fulano, Es por eso que al pensar, yo personalmente en algunos cristianos temo por su eternidad. Yo creo que la salvación es por gracia, eso está indiscutiblemente claro para mí. Pero temo por la eternidad de muchos. Temo que se están engañando muchos a sí mismos, pensando que son cristianos verdaderos, acudiendo y diciendo esa palabra cliché, como se dice ahora, no, la salvación es por gracia, y eso no está en discusión. ¿Te da eso acaso permiso para vivir tu vida como vos querés, alejado de las órdenes, de los mandamientos que Dios da a su iglesia? La salvación es por gracia, no tengo que pertenecer a una iglesia para ser salvo, te dicen. Cierto, en parte. Pertenecer a una iglesia no te hace salvo, pero todos los salvos deberían pertenecer a una iglesia. Las ovejas tienen que estar con otras ovejas. Una oveja no puede estar con otra especie. Y yo no puedo concebir a un Dios que salva almas, escuchen, y que no lo guía a pertenecer a una iglesia local. O sea, Dios se contradice entonces. Que Él entregó su vida por esa persona, lo salvó y ahora, bueno, que haga lo que quiere. No. Yo creo que Dios lo va a dirigir sí o sí a una comunidad. Porque es la comunidad que Él creó, que Él diseñó. Y sería totalmente incoherente que Dios haga lo contrario. Así que, hermanos, oremos también por las personas que necesitan iluminación en ese sentido. Y otros que creen que son cristianos, pero no lo son. Y están engañados. Oremos para que entiendan esa verdad. Bartimeo fue salvo y lo primero que hizo fue seguir a Jesús. Y lo segundo, glorificar a Dios. No solamente en palabra, gloria a Dios, no. A partir de ahí, todo lo que Bartimeo hizo, tanto tiempo viví en la ceguera, no haciendo nada. A partir de hoy, todo lo que hago es seguir a Jesús y servir a Jesús y servir a su reino. Eso fue lo que él hizo. Y es la consecuencia natural
debería ser la consecuencia natural de alguien que fue impactado por el Evangelio. Vamos a ponernos en pie, hermanos, vamos a orar. Y ya nos preparamos también para la Santa Cena. Todo aquel que está en comunión con su Señor, incluso los que nos visitan, pueden participar con nosotros en la Santa Cena. Vamos a orar, vamos a agachar nuestra cabeza y vamos a agradecerle a Dios por esta tremenda historia de Bartimeo que Él registró para enseñarnos esto. Dios, gracias te damos por esta mañana. Queremos digerir un poco todo lo que hemos escuchado, Padre. Queremos aquietar nuestro corazón y seguir pensando en esto aún después que nos despedimos de este lugar. Oh Dios, alabamos tu increíble misericordia hacia nosotros. Tu increíble humildad al bajar hasta el suelo para servir a aquellos que nadie valora, pero por el cual tú diste tu vida, Señor. Ayúdanos a ser igual. Ayúdanos a no ser como estos discípulos en ese momento que buscaban puestos, buscaban reconocimientos, mientras el que debería buscar eso servía. Ayúdanos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.